Todo comenzó una tarde de otoño en Valencia, cuando las calles estaban cubiertas de hojas doradas y el aire tenía ese aroma característico a castañas asadas. Mi esposo, Javier, y yo vivíamos en un pequeño piso en el barrio del Carmen, rodeados de edificios históricos y el bullicio de los turistas que nunca cesaba. Ese día, al volver del trabajo, encontré a Javier sentado en nuestro viejo sofá de cuero, con una expresión seria que no le había visto en mucho tiempo. «Elena, tenemos que hablar», dijo, palmeando el asiento a su lado. Me senté, sintiendo una repentina inquietud en el estómago. La luz del atardecer se filtraba por las persianas entreabiertas, dibujando sombras alargadas en la pared. Afuera, se escuchaba el murmullo constante de la ciudad, pero dentro de nuestro piso, el silencio era casi palpable. Javier tomó aire y comenzó a hablar. Su voz, normalmente alegre y despreocupada, sonaba tensa. «He estado pensando mucho últimamente, y creo que tenemos una oportunidad única entre manos», dijo, mirándome fijamente. «¿Recuerdas la casa de tu abuelo en Alboraya? Creo que deberíamos venderla». Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. La casa de mi abuelo, una antigua alquería rodeada de campos de chufa, había sido parte de mi vida desde que tenía memoria. Allí había pasado los veranos de mi infancia, corriendo entre los huertos y ayudando a mi abuelo a preparar horchata casera. Era más que una propiedad, era un pedazo de mi historia, de mi familia. ¿Venderla? Pero Javi, ¿por qué? Esa casa es especial para mí, logré decir, sintiendo un nudo en la garganta. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que no le había visto antes. «Lo sé, cariño, y entiendo lo que significa para ti. Pero piensa en las posibilidades. Tengo un proyecto entre manos, algo grande. Con el dinero de la venta, podríamos invertir en este negocio y cambiar nuestras vidas para siempre». Mientras hablaba, noté que su madre, Patricia, entraba silenciosamente en la habitación. Se sentó en el sillón frente a nosotros, asintiendo levemente a las palabras de su hijo. Su presencia me incomodó, siempre había sentido que interfería demasiado en nuestras decisiones. «¿Qué tipo de negocio?», pregunté, tratando de mantener la calma. Javier comenzó a explicar sobre una cadena de restaurantes de comida fusión que quería abrir. Hablaba de inversores, de proyecciones de crecimiento, de expandirse por toda la comunidad valenciana. Sus palabras fluían con entusiasmo, pero yo solo podía pensar en los recuerdos que estaba proponiendo vender. «Es una oportunidad única, Elena», intervino Patricia, su voz suave pero firme. «Javier ha trabajado mucho en este proyecto. La casa está ahí, sin usar. ¿No crees que tu abuelo hubiera querido que la usaras para construir tu futuro?». Sus palabras me hicieron dudar. Era cierto que la casa estaba en su mayoría vacía, visitada solo ocasionalmente durante el verano. Pero la idea de venderla me provocaba una sensación de pérdida que no podía ignorar. «Necesito tiempo para pensarlo», dije finalmente, levantándome del sofá. «No es una decisión que pueda tomar así, de repente». Javier asintió, comprensivo, pero noté un destello de impaciencia en sus ojos. «Por supuesto, cariño. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, oportunidades como esta no aparecen todos los días». Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, no pude conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas, repasando la conversación una y otra vez. Algo en la insistencia de Javier, en la manera en que su madre había aparecido justo en ese momento, me inquietaba. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué había detrás de este repentino deseo de vender una propiedad que sabía que yo valoraba tanto? Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y ansiedad. Javier seguía hablando del proyecto, mostrándome planes y proyecciones que parecían demasiado buenos para ser verdad. Patricia aparecía con más frecuencia en nuestro piso, siempre respaldando las ideas de su hijo, siempre con esa sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. Una tarde, mientras paseaba por el jardín del Turia, ese pulmón verde que serpentea por el corazón de Valencia, me encontré recordando las palabras de mi abuelo. «Esta tierra es nuestra historia, Elena», solía decirme mientras caminábamos por los campos de chufas. «Cuídala, porque en ella están nuestras raíces». Fue entonces cuando decidí que necesitaba investigar más a fondo. No podía simplemente aceptar la propuesta de Javier sin entender completamente lo que estaba en juego. Algo en mi interior me decía que había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. Esa noche, mientras cenábamos paella en nuestra pequeña terraza, con el sonido de las campanas de la catedral de fondo,
miré a Javier y sentí una punzada de duda. El hombre que había conocido, el que me había enamorado con su risa fácil y su amor por la vida, parecía haber sido reemplazado por alguien obsesionado con planes y dinero. Javi, dije, rompiendo el silencio, necesito saber más sobre este proyecto tuyo. ¿Cómo estás tan seguro de que funcionará? Su respuesta fue rápida, demasiado ensayada. Habló de estudios de mercado, de contactos en el ayuntamiento, de un amigo inversor que estaba dispuesto a respaldar el proyecto. Pero cuanto más hablaba, más crecía mi inquietud. Las piezas no terminaban de encajar. Esa noche, mientras Javier dormía, me levanté silenciosamente y fui al estudio. Encendí el ordenador y comencé a buscar información sobre el mercado inmobiliario en Alboraya, sobre los requisitos para abrir una cadena de restaurantes, sobre cualquier cosa que pudiera darme una pista. Las horas pasaron volando, y cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, tenía más preguntas que respuestas. Los días se convirtieron en semanas, y la presión de Javier y Patricia aumentaba. Cada conversación parecía girar en torno a la venta de la casa, al futuro brillante que nos esperaba si solo yo accediera. Pero cuanto más insistían, más fuerte se hacía la voz en mi interior que me decía que algo no estaba bien. Fue durante una visita a la casa de mi abuelo, supuestamente para evaluar su estado, cuando todo cambió. Mientras caminaba por las habitaciones llenas de recuerdos, tocando los viejos muebles y respirando el aroma familiar a madera y tierra, tomé una decisión. No iba a vender esta parte de mi historia, no sin estar completamente segura de que era lo correcto. De vuelta en Valencia, le dije a Javier que necesitaba más tiempo, que no estaba lista para tomar una decisión tan importante. Su reacción, una mezcla de frustración y algo que parecía casi pánico, solo confirmó mis sospechas. Había algo más detrás de todo esto, y estaba decidida a descubrir qué era. Esa noche, mientras el sonido de las fallas se escuchaba a lo lejos, celebrando la llegada de la primavera con fuegos artificiales y música, yo comenzaba mi propia investigación. No sabía lo que iba a descubrir, pero estaba segura de una cosa: la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a vivir en la duda. Y así, con el corazón pesado pero la determinación firme, me sumergí en la tarea de desentrañar el misterio que se había instalado en mi vida. La casa de mi abuelo, esos campos de chufas y recuerdos, se habían convertido en el centro de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi familia. Los días siguientes a mi decisión de investigar más a fondo la propuesta de Javier fueron una mezcla de ansiedad y determinación. El aroma a pólvora de las fallas aún flotaba en el aire de Valencia, recordándome que la vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Cada mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, observando el ir y venir de la gente en la plaza del barrio, sentía que estaba a punto de sumergirme en aguas desconocidas. Decidí comenzar por lo más obvio, los documentos de la propiedad. Una tarde, después del trabajo, me dirigí al viejo escritorio de madera que había heredado de mi abuelo. Estaba en un rincón de nuestro dormitorio, lleno de cajones y compartimentos secretos que siempre me habían fascinado de niña. Ahora, esos mismos escondites guardaban los secretos que necesitaba descubrir. Con cuidado, abrí el cajón principal y saqué una carpeta de cuero desgastada. El olor a papel viejo me transportó instantáneamente a los veranos en Alboraya, cuando mi abuelo me sentaba en sus rodillas y me contaba historias sobre cómo había adquirido la casa y los campos de chufas. Desparramé los documentos sobre la cama y comencé a revisarlos uno por uno. Entre facturas amarillentas y viejas fotografías, encontré lo que buscaba: la escritura de la propiedad. Mis ojos recorrieron el documento, deteniéndose en una cláusula que nunca antes había notado. La casa no solo era una herencia, sino que estaba protegida por una cláusula especial que requería el consentimiento de todos los herederos para ser vendida. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía Javier haber pasado por alto algo así? Mientras reflexionaba sobre este descubrimiento, el sonido de llaves en la puerta me sobresaltó. Rápidamente, guardé todos los documentos en la carpeta y la escondí bajo la almohada. Javier entró en la habitación, su rostro iluminándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó, besándome en la mejilla. El aroma de su colonia, mezclado con algo más que no pude identificar, me pareció extrañamente ajeno. «Bien, solo estaba ordenando un poco», respondí, tratando de mantener mi voz casual. «¿Y el tuyo? ¿Cómo va el proyecto?». Su entusiasmo al hablar del restaurante me pareció exagerado, casi forzado. Mencionó reuniones con inversores, planes de expansión. Todo sonaba demasiado grande, demasiado rápido.
Mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en la cláusula que acababa de descubrir. ¿Cómo encajaba todo esto? Esa noche, mientras Javier dormía, me escabullí al salón y llamé a mi tía Sofía. Si alguien podía arrojar luz sobre la situación, era ella. Siempre había sido la guardiana de los secretos familiares, la que mantenía viva la memoria de nuestros antepasados. ¿Elena? ¿Sabes qué hora es? Su voz somnolienta me hizo sentir culpable por un momento. Lo siento, tía, pero necesito hablar contigo. Es sobre la casa del abuelo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro. Ya me imaginaba que esto pasaría tarde o temprano. ¿Qué quieres saber? Le conté sobre la propuesta de Javier, sobre la cláusula que había encontrado, sobre mis sospechas. Con cada palabra, sentía que estaba traicionando a mi marido, pero también que estaba protegiendo algo más grande que nosotros dos. Elena, escúchame bien, la voz de mi tía se volvió seria. Esa casa no es solo una propiedad, es el legado de tu abuelo. Él siempre quiso que se quedara en la familia. Pero hay algo más que debes saber. Lo que me contó a continuación me dejó helada. Aparentemente, no era la primera vez que alguien intentaba vender la propiedad. Años atrás, un primo lejano había tratado de convencer a mi abuelo de que la vendiera, argumentando que necesitaba el dinero para un negocio. Mi abuelo se había negado rotundamente, y desde entonces, había establecido la cláusula para proteger la casa de futuros intentos. Pero eso no es todo, continuó mi tía. He oído rumores, Elena. Rumores sobre tu marido y su madre. Dicen que están buscando dinero rápido, que tienen deudas. No quería creerlo, pero ahora que me cuentas esto, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Deudas? ¿Javier? Siempre habíamos sido cuidadosos con nuestras finanzas. ¿Cómo podía ser posible? Gracias, tía, logré decir antes de colgar. Me quedé sentada en el sofá, mirando la ciudad iluminada a través de la ventana. Valencia, siempre viva, siempre en movimiento, parecía burlarse de mi confusión y mi dolor. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Javier mencionaba la venta de la casa, cada vez que su madre aparecía, de visita, sentía que estaba viviendo una mentira. Observaba sus gestos, sus miradas, buscando señales de lo que mi tía me había contado. Y poco a poco, comencé a notarlas. Javier estaba más nervioso de lo habitual. Su teléfono sonaba constantemente, y siempre se alejaba para contestar. Las reuniones de negocios se volvieron más frecuentes, y a menudo volvía tarde, con olor a alcohol y excusas poco convincentes. Una tarde, mientras limpiaba nuestro dormitorio, encontré un papel arrugado en el bolsillo de una de sus chaquetas. Era una factura de un casino en línea. La cantidad me dejó sin aliento. ¿Cómo podíamos deber tanto dinero? ¿Cómo no me había dado cuenta? Decidí que era hora de confrontarlo. Esa noche, cuando llegó a casa, lo esperé en la cocina. El olor a paella, su plato favorito, llenaba el apartamento. Quería que estuviera relajado, que bajara la guardia. Javi, tenemos que hablar, dije, poniendo un plato frente a él. Su sonrisa se congeló. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Saqué la factura del casino y la puse sobre la mesa. ¿Qué es esto? El color desapareció de su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se hundieron. Elena, lo siento. No sabía cómo decírtelo. Lo que siguió fue una confesión a medias. Habló de mala suerte, de inversiones que salieron mal, de préstamos para cubrir pérdidas. Pero algo en su historia no encajaba. Mencionó cantidades que no tenían sentido, fechas que no coincidían con lo que yo sabía. ¿Y el restaurante?, pregunté, temiendo la respuesta. Javier desvió la mirada. Es real, lo juro. Solo necesitamos el dinero para empezar. Con la venta de la casa, podríamos pagar las deudas y aún tendríamos suficiente para el negocio. Quería creerle. Una parte de mí deseaba desesperadamente que todo fuera cierto, que pudiéramos salir de esto juntos. Pero la voz de mi tía resonaba en mi cabeza, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que me aterrorizaba. Esa noche, mientras Javier dormía, volví a revisar los documentos de la propiedad. Entre ellos, encontré algo que había pasado por alto, un viejo sobre con el sello de un banco.
Dentro había documentos que hablaban de una hipoteca sobre la casa, una hipoteca que mi abuelo había pagado hace años. Pero lo que me llamó la atención fue una nota manuscrita al margen: nunca volver a hacer negocios con los Martínez. Martínez. El apellido de soltera de mi suegra. De repente, todo empezó a tener sentido. Las visitas constantes de Patricia, su insistencia en la venta, la urgencia de Javier. No se trataba solo de deudas de juego o inversiones fallidas. Había una historia más profunda, una conexión entre nuestras familias que iba más allá de mi matrimonio. Decidí que era hora de buscar ayuda profesional. A la mañana siguiente, con la excusa de ir al mercado, me dirigí a la oficina de un viejo amigo de la familia, Alejandro, un abogado especializado en herencias y propiedades. El despacho de Alejandro estaba en el corazón del barrio del Carmen, en un edificio antiguo con escaleras de mármol gastado y una puerta de madera tallada. El olor a libros viejos y café recién hecho me recibió al entrar. «Elena, ¿cuánto tiempo?», me saludó Alejandro, su rostro arrugado iluminándose con una sonrisa genuina. «¿Qué te trae por aquí?», le conté todo. Las propuestas de Javier, los documentos que había encontrado, las sospechas sobre las deudas, la conexión con la familia de mi suegra. Alejandro escuchó en silencio, tomando notas y frunciendo el ceño cada vez más. «Esto es más serio de lo que pensaba», dijo finalmente. «La cláusula que encontraste es legalmente vinculante. Nadie puede obligarte a vender esa propiedad si no quieres. Pero me preocupa esta conexión con los Martínez. Déjame investigar un poco más». Salí de su oficina con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, sabía que la casa estaba protegida legalmente. Por otro, las implicaciones de lo que estaba descubriendo me aterraban. ¿En qué me había metido al casarme con Javier? Los días siguientes fueron una agonía de espera y fingir normalidad. Cada vez que Javier o Patricia mencionaban la venta de la casa, tenía que morderme la lengua para no revelar lo que sabía. Me sentía como una actriz en una obra de teatro absurda, interpretando el papel de la esposa ingenua mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Finalmente, una semana después, Alejandro me llamó. Su voz sonaba grave. «Elena, he descubierto algo. Necesito que vengas a mi oficina lo antes posible». Esa tarde, sentada frente al escritorio de Alejandro, escuché una historia que parecía sacada de una novela. Resultaba que la familia Martínez, la familia de mi suegra, había estado involucrada en negocios turbios durante años. La hipoteca que mi abuelo había pagado era solo la punta del iceberg. Había préstamos no pagados, propiedades embargadas, incluso rumores de conexiones con el crimen organizado. Y ahora, concluyó Alejandro, parece que están tratando de usar tu propiedad para saldar algunas de esas deudas. La pregunta es, ¿cuánto sabe Javier de todo esto? Salí de la oficina de Alejandro sintiéndome como si el mundo hubiera cambiado de eje. Las calles de Valencia, que siempre me habían parecido acogedoras y familiares, ahora parecían esconder secretos oscuros en cada esquina. Me senté en un banco del jardín del Turia, tratando de procesar todo lo que había descubierto. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía el hombre con el que me había casado, el hombre que creía conocer mejor que a nadie en el mundo, estar involucrado en algo así? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la oscuridad. Era hora de confrontar a Javier, de exigir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Y si resultaba que él estaba tan involucrado en los negocios turbios de su familia como temía, tendría que estar preparada para tomar decisiones difíciles. Con el corazón pesado pero la determinación firme, me levanté del banco y comencé a caminar hacia casa. El camino que me esperaba sería difícil, pero estaba decidida a recorrerlo. Por mi abuelo, por mí misma, y por la verdad que merecía conocer. El camino de vuelta a casa desde el jardín del Turia se me hizo eterno. Las calles de Valencia, normalmente tan vivas y acogedoras, parecían ahora un laberinto de secretos y mentiras. El aroma a azahar que solía reconfortarme ahora me resultaba empalagoso, casi asfixiante. Cada paso que daba me acercaba más a una confrontación que nunca pensé que tendría que enfrentar. Al llegar a nuestro edificio en el barrio del Carmen, me detuve un momento frente a la puerta. Podía escuchar el sonido apagado de la televisión a través de la ventana abierta de nuestro piso. Javier estaba en casa. Respiré hondo, intentando calmar los latidos de mi corazón, y entré. Lo encontré sentado en el sofá,
con la mirada perdida en algún programa de cocina. Al verme, sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al notar mi expresión. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, incorporándose. Me senté frente a él, sintiendo el peso de todos los secretos y mentiras entre nosotros. «Javier, necesitamos hablar. Y esta vez, necesito que me digas toda la verdad». Su rostro palideció, y por un momento pensé que iba a negarlo todo de nuevo. Pero entonces, sus hombros se hundieron y asintió lentamente. «Supongo que ya lo sabes, ¿no?», dijo en voz baja. «Sé algunas cosas», respondí, manteniendo mi voz firme. «Sé sobre las deudas, sobre el intento de vender la casa de mi abuelo. Pero necesito oírlo de ti. Todo». Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Comenzó a hablar, su voz apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza a medida que la verdad salía a la luz. Me contó sobre cómo había empezado todo. Al principio, eran solo pequeñas apuestas en línea, nada serio. Pero poco a poco, las deudas empezaron a acumularse. Intentó recuperarse con inversiones arriesgadas, pero solo logró hundirse más. Su madre, Patricia, al enterarse, en lugar de ayudarlo a salir del problema, vio una oportunidad. «Ella fue quien sugirió lo de la casa», dijo Javier, evitando mi mirada. «Dijo que era la solución perfecta. Que podríamos pagar las deudas y aún tendríamos suficiente para empezar de nuevo». Mientras hablaba, sentí como si cada palabra fuera un puñal en mi corazón. El hombre que amaba, el hombre con el que había compartido mi vida, me había estado mintiendo durante meses. «¿Y el restaurante?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Javier negó con la cabeza. «No existe. Era solo una excusa para convencerte de vender». El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, la vida en Valencia continuaba. Podía escuchar las risas de los niños en la plaza, el tintineo de las copas en el bar de la esquina. Pero dentro de nuestro apartamento, el tiempo parecía haberse detenido. «¿Por qué, Javier?», logré preguntar finalmente. «¿Por qué no viniste a mí cuando empezaron los problemas? Podríamos haber buscado una solución juntos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tenía miedo, Elena. Miedo de decepcionarte, de que me dejaras. Y luego, cuando las cosas se pusieron realmente mal, mi madre». Se interrumpió, y pude ver el conflicto en su rostro. Estaba claro que había más, mucho más que aún no me había dicho. «¿Qué pasa con tu madre, Javier?», insistí. «¿Qué tiene que ver ella en todo esto?». Javier se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, como un animal enjaulado. Finalmente, se detuvo frente a la ventana, mirando hacia la calle. «Mi madre, ella no es quien tú crees que es, Elena. Nuestra familia, tenemos una historia con la tuya. Una historia que se remonta a antes de que yo naciera». Lo que siguió fue una revelación que sacudió los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi familia. Javier me contó cómo su familia, los Martínez, habían estado involucrados en negocios turbios durante generaciones. Préstamos con intereses abusivos, especulación inmobiliaria, incluso conexiones con el crimen organizado. Y en el centro de todo, estaba mi suegra, Patricia. «Ella siempre ha sido el cerebro detrás de todo», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «Mi padre era solo la cara pública, pero ella es quien realmente mueve los hilos». Me contó cómo, años atrás, los Martínez habían intentado apoderarse de las propiedades de mi familia, incluida la casa de mi abuelo. Habían ofrecido préstamos con condiciones imposibles, esperando que mi abuelo no pudiera pagarlos y tuviera que entregar la propiedad. «Pero tu abuelo era más astuto de lo que pensaban», continuó Javier. «De alguna manera, logró pagar la hipoteca y proteger la propiedad. Con esa cláusula legal». La cabeza me daba vueltas. Recordé la nota que había encontrado en los documentos de mi abuelo: «Nunca volver a hacer negocios con los Martínez». Ahora todo cobraba sentido. «¿Y nuestro matrimonio?», pregunté, temiendo la respuesta. «¿Fue todo parte de un plan?». Javier se giró hacia mí, y pude ver el dolor y la vergüenza en sus ojos. «No, Elena. Te lo juro. Cuando te conocí, cuando me enamoré de ti, no sabía nada de esto. Fue solo después, cuando empecé a tener problemas con las deudas, que mi madre, que ella vio una oportunidad». Me levanté, necesitando poner distancia entre nosotros.
Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Amor, traición, incredulidad, todo se mezclaba en un caos que amenazaba con abrumarme. ¿Y ahora qué, Javier?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? Él dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando levanté una mano. Lo siento, Elena. Lo siento tanto. Sé que he cometido errores terribles, que te he mentido y traicionado tu confianza. Pero te amo. Eso nunca ha sido una mentira. Quería creerle. Una parte de mí anhelaba poder borrar todo lo que había descubierto, volver a la felicidad ingenua que habíamos compartido. Pero sabía que era imposible. La verdad, una vez revelada, no podía ser ignorada. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. Javier asintió, el alivio y el miedo mezclándose en su rostro. Lo entiendo. Haré lo que me pidas, Elena. Si quieres que me vaya. No, lo interrumpí. Quédate. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió sin dudar. No más mentiras. No más secretos. Si vamos a tener alguna oportunidad de superar esto, necesito saber que puedo confiar en ti completamente. Javier asintió solemnemente. Te lo prometo, Elena. No más mentiras. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. Yo en nuestra cama, rodeada de recuerdos de tiempos más felices, y Javier en el sofá del salón. El silencio en el apartamento era opresivo, roto solo por el ocasional sonido de tráfico en la calle. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Javier y yo caminábamos el uno alrededor del otro como extraños, intentando encontrar un nuevo equilibrio en esta realidad alterada. Él me contó más detalles sobre las deudas, sobre cómo su madre había manipulado la situación para intentar forzar la venta de la casa. Una tarde, mientras estábamos sentados en la cocina, bebiendo café en un silencio incómodo, sonó el timbre. Era Patricia. El momento que tanto había temido había llegado. Mi suegra entró en el apartamento como si fuera la dueña del lugar, su perfume caro llenando el aire. Al vernos a Javier y a mí juntos, su sonrisa vaciló por un momento. Vaya, vaya, dijo, su voz dulce como el veneno. Parece que he interrumpido una reunión familiar. Madre, comenzó Javier, pero lo interrumpí. Patricia, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Creo que es hora de que tengamos una conversación. La sonrisa de Patricia se congeló en su rostro. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Cálculo? Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente, reemplazado por su habitual máscara de amabilidad. Por supuesto, querida, respondió, sentándose en el sofá como si fuera un trono. ¿De qué quieres hablar? Miré a Javier, que asintió levemente. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Sé todo, Patricia, dije. Sobre las deudas, sobre el intento de apoderarse de la casa de mi abuelo, sobre la historia entre nuestras familias. El rostro de Patricia palideció por un momento, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué estás hablando, querida. Creo que has malinterpretado algunas cosas. No más mentiras, intervino Javier, su voz temblando ligeramente. Se acabó, madre. Elena lo sabe todo. Patricia nos miró a ambos, y por primera vez desde que la conocía, vi su máscara caer completamente. La mujer que quedó al descubierto era fría, calculadora, y estaba furiosa. Así que has decidido traicionar a tu propia familia, siseó a Javier. Luego se volvió hacia mí. ¿Y tú, niña ingenua? ¿Crees que puedes interponerte en mis planes? He trabajado demasiado duro, durante demasiados años, para dejar que alguien como tú lo arruine todo. Sus palabras estaban cargadas de veneno, pero ya no tenían poder sobre mí. Me mantuve firme, sosteniendo su mirada. Se acabó, Patricia, dije. No venderé la casa. Y si intentas algo, cualquier cosa, tengo pruebas suficientes para llevarte ante la justicia. Patricia se levantó, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Esto no ha terminado, amenazó. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Con eso, salió del apartamento, cerrando la puerta de un golpe que pareció sacudir todo el edificio. Javier y yo nos quedamos en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder.
Finalmente, él se acercó a mí. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Siento haberte metido en todo esto. Lo miré, viendo por primera vez en mucho tiempo al hombre del que me había enamorado. Estaba roto, arrepentido, pero también, por primera vez, libre de las manipulaciones de su madre. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Javier tomó mi mano, dubitativo al principio, pero con más firmeza cuando no la aparté. Juntos, dijo. Si aún me aceptas, enfrentaremos esto juntos. Miré nuestras manos entrelazadas, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado y todo lo que aún nos esperaba. No sería fácil. La confianza rota no se repara de la noche a la mañana, y sabía que Patricia no se rendiría sin luchar. Pero en ese momento, mirando a los ojos del hombre que, a pesar de todo, aún amaba, tomé mi decisión. Juntos, asentí. Y así, en medio de la tormenta que habíamos desatado, encontramos un momento de calma. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos una oportunidad real de enfrentarlo. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y con esa libertad, venía la posibilidad de un nuevo comienzo. Un comienzo basado en la honestidad, la confianza y el amor que, a pesar de todo, aún existía entre nosotros. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Javier y yo nos sentamos en nuestra pequeña terraza. El aroma a azahar volvía a ser reconfortante, y el sonido de la ciudad que tanto amábamos nos envolvía como un abrazo familiar. No sabíamos qué nos depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, estábamos listos para enfrentarlo. Juntos. Los días siguientes a la revelación de Javier fueron una mezcla de tensión y determinación. Valencia seguía siendo la misma ciudad vibrante y llena de vida, pero para mí, cada calle, cada plaza, parecía esconder secretos y peligros que antes no había notado. Javier y yo habíamos decidido enfrentar juntos lo que viniera, pero ambos sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una mañana, mientras desayunábamos en nuestra pequeña terraza, con el aroma del café recién hecho mezclándose con el de las flores del balcón vecino, tomé una decisión. Tengo que hablar con Patricia, dije, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre nosotros. Javier me miró, la preocupación evidente en sus ojos. Elena, no creo que sea una buena idea. Mi madre es peligrosa. Asentí, entendiendo su preocupación. Lo sé, pero no podemos seguir así, viviendo con miedo. Necesito enfrentarla, necesito que sepa que no vamos a ceder. Después de una larga discusión, Javier finalmente accedió, aunque a regañadientes. Acordamos que me reuniría con Patricia en un lugar público, el Café de las Horas, un local emblemático en el corazón del barrio del Carmen. Su ambiente Art Nouveau y su clientela constante nos darían la privacidad necesaria para hablar, pero también la seguridad de estar rodeados de gente. Esa tarde, mientras caminaba hacia el café, sentía que cada paso me acercaba más a un punto de no retorno. Las calles empedradas del Carmen, normalmente tan acogedoras, ahora parecían un laberinto que me conducía hacia una trampa. Pero me mantuve firme, recordándome por qué estaba haciendo esto. Al entrar en el Café de las Horas, el aroma a café y pasteles recién horneados me envolvió. La decoración modernista, con sus espejos dorados y lámparas de cristal, creaba una atmósfera casi onírica. Y allí, en una mesa del fondo, estaba Patricia. Mi suegra levantó la vista de su taza de té cuando me acerqué. Su rostro era una máscara de amabilidad, pero sus ojos, fríos y calculadores, revelaban su verdadera naturaleza. Elena, querida, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa tan agradable! Siéntate, por favor. Me senté frente a ella, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. Por un momento, ninguna de las dos habló. El murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor llenaba el silencio, creando una extraña burbuja de calma antes de la tormenta. Patricia, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, creo que es hora de que hablemos con sinceridad. Su sonrisa se congeló por un instante, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, querida. ¿De qué quieres hablar? Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de decir. Sé todo, Patricia. Sobre las deudas de Javier, sobre tu plan para quedarte con la casa de mi abuelo, sobre la historia entre nuestras familias. El rostro de Patricia se endureció, toda pretensión de amabilidad desapareciendo en un instante. Vaya, vaya, dijo, su voz ahora fría como el hielo.
Parece que mi hijo ha estado hablando más de la cuenta. Javier me ha contado la verdad, respondí, sosteniendo su mirada. Toda la verdad. Patricia se reclinó en su silla, estudiándome con una mirada calculadora. ¿Y qué piensas hacer con esa verdad?, preguntó, el sarcasmo evidente en su voz. Quiero que esto termine, dije. No voy a vender la casa de mi abuelo. No voy a permitir que sigas manipulando a Javier. Se acabó, Patricia. Por un momento, vi un destello de furia en sus ojos, rápidamente reemplazado por una calma fría y controlada. Oh, Elena, dijo, su voz cargada de condescendencia. Eres tan ingenua. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? ¿A todo lo que he construido durante años? No se trata de enfrentarse a ti, respondí, tratando de mantener la calma. Se trata de hacer lo correcto. Patricia soltó una risa sin humor. Lo correcto, repitió, como si la palabra le resultara divertida. Déjame explicarte algo, querida. En este mundo, lo correcto es lo que beneficia a uno mismo y a su familia. Y tú, querida nuera, te estás interponiendo en el camino de mi familia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante la amenaza apenas velada en sus palabras. Pero me mantuve firme. Javier es parte de mi familia ahora, dije. Y no voy a permitir que lo sigas utilizando en tus planes. Javier, Patricia soltó otra risa fría. Mi hijo es débil, siempre lo ha sido. Necesita que alguien tome las decisiones por él. Y tú, querida, no estás a la altura. Sus palabras me hirieron más de lo que quería admitir. Pero también encendieron una chispa de ira en mi interior. Te equivocas, dije, mi voz temblando ligeramente. Javier es más fuerte de lo que crees. Y juntos, vamos a poner fin a tus manipulaciones. Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. Escúchame bien, niña, siseó. No tienes idea de con quién te estás metiendo. He destruido a personas mucho más fuertes que tú. ¿Crees que tu pequeña casa y tu amor por mi hijo pueden detenerme? Eres patética. Sentí como el miedo amenazaba con paralizarme, pero me obligué a mantener la compostura. Tal vez sea patética, dije, mi voz apenas un susurro. Pero al menos no estoy sola. Tengo a Javier, tengo la verdad de mi lado. ¿Qué tienes tú, Patricia? ¿Dinero? ¿Poder? ¿A cuánta gente has tenido que pisotear para conseguirlo? Por un momento, vi algo parpadear en los ojos de Patricia. ¿Duda? ¿Arrepentimiento? Fuera lo que fuese, desapareció tan rápido como había llegado. Eres una tonta, Elena, dijo finalmente, su voz cargada de desprecio. Pero si quieres jugar este juego, adelante. Solo recuerda que te lo advertí. Con eso, se levantó de la mesa, recogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Antes de irse, se giró una última vez. Dale recuerdos a mi hijo, dijo con una sonrisa cruel. Dile que su madre siempre estará ahí para él, cuando tú lo hayas decepcionado. Y con eso, se fue, dejándome sola en la mesa, temblando y con el corazón acelerado. Me quedé sentada en el café de las horas durante lo que parecieron horas, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza, mezclándose con el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Pedí un café tras otro, más por tener algo que hacer con mis manos que por sed real. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Valencia de tonos naranjas y rosas, decidí que era hora de volver a casa. El camino de regreso fue un borrón de calles familiares y pensamientos turbulentos. Cuando llegué a nuestro apartamento, Javier estaba esperándome, la preocupación evidente en su rostro. Elena, dijo, abrazándome en cuanto entré. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? Me dejé caer en sus brazos, sintiendo como toda la tensión acumulada durante el día se liberaba en forma de lágrimas. Entre sollozos, le conté todo lo que había ocurrido, cada palabra cruel, cada amenaza velada. Javier me escuchó en silencio, sus brazos apretándose a mi alrededor. Cuando terminé, me apartó suavemente y me miró a los ojos. Lo siento, dijo, su voz quebrada por la emoción. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Mi madre, ella siempre ha sido así, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. No es tu culpa, respondí, secándome las lágrimas. Tú no elegiste a tu familia.
Javier asintió, pero pude ver la culpa en sus ojos. Tal vez no, dijo, pero elegí seguir sus juegos durante demasiado tiempo. Debí haber sido más fuerte, debí haberte protegido de todo esto. Nos sentamos en el sofá, la noche cayendo sobre Valencia fuera de nuestra ventana. Por un momento, ninguno de los dos habló, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Javier me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi determinación en sus ojos. Vamos a luchar, dijo. No más mentiras, no más juegos. Es hora de que enfrentemos esto juntos, de frente. Asentí, sintiendo como una nueva fuerza crecía dentro de mí. Las amenazas de Patricia aún resonaban en mi mente, pero ya no me aterrorizaban como antes. Teníamos la verdad de nuestro lado, y eso era más poderoso que cualquier manipulación o amenaza. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier y yo nos sumergimos en la tarea de desentrañar años de mentiras y manipulaciones. Revisamos documentos, hablamos con abogados, incluso nos pusimos en contacto con algunas de las personas que Patricia había perjudicado a lo largo de los años. Cada nueva revelación era como una puñalada, pero también nos fortalecía. Estábamos construyendo un caso, pieza por pieza, contra los negocios turbios de Patricia y su red de influencias. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos en la cocina, Javier se detuvo de repente, su rostro pálido. Elena, dijo, su voz apenas un susurro. Creo que he encontrado algo. Me acerqué a él, mirando por encima de su hombro. Lo que vi me dejó sin aliento. Era un documento que detallaba una serie de transacciones sospechosas, todas vinculadas a una cuenta bancaria a nombre de Patricia. Esto es, comencé, pero las palabras me fallaron. Evidencia, completó Javier. Evidencia real de fraude y malversación. Nos miramos, la magnitud de lo que habíamos descubierto cayendo sobre nosotros como una losa. Esto no era solo sobre la casa de mi abuelo o las deudas de Javier. Esto era mucho más grande, mucho más peligroso. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo como el miedo amenazaba con paralizarme nuevamente. Javier tomó mi mano, apretándola con fuerza. Lo que deberíamos haber hecho desde el principio, dijo. Vamos a la policía. La decisión estaba tomada, pero ambos sabíamos que no sería fácil. Patricia tenía conexiones, influencia. No se rendiría sin luchar. Esa noche, mientras preparábamos nuestra declaración para la policía, recibí una llamada. Era un número desconocido. Hola, respondí, con cautela. Elena, la voz de Patricia sonó al otro lado de la línea, fría y controlada como siempre. Espero que hayas reconsiderado nuestra conversación. Sentí como se me helaba la sangre, pero me obligué a mantener la calma. No hay nada que reconsiderar, Patricia, respondí. Se acabó. Hubo un momento de silencio, y luego una risa sin humor. Oh, querida, dijo Patricia. Esto no ha hecho más que empezar. Te lo advertí, ¿recuerdas? Te dije que no sabías con quién te estabas metiendo. ¿Es una amenaza?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Tómalo como quieras, respondió Patricia. Solo recuerda que te di la oportunidad de hacer esto por las buenas. La llamada se cortó, dejándome con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. Javier me miró, la preocupación evidente en su rostro. ¿Era ella, verdad?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontré mi voz, le conté sobre la llamada. Javier me abrazó con fuerza. No vamos a dejar que nos asuste, dijo. Hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, escuchando la respiración de Javier a mi lado, no pude evitar pensar en todo lo que habíamos pasado. En cómo una simple propuesta de venta había desentrañado una red de mentiras y corrupción que se extendía mucho más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero también pensé en la fuerza que habíamos encontrado juntos, en cómo cada obstáculo nos había unido más. Patricia había subestimado algo fundamental, el poder del amor y la verdad. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol filtrándose por nuestra ventana, Javier y yo nos preparamos para ir a la comisaría. No sabíamos qué nos depararía el amanecer. Nos encontró a Javier y a mí caminando por las calles de Valencia hacia la comisaría central. El cielo estaba teñido de tonos rosados y anaranjados,
como si la ciudad misma quisiera darnos un espectáculo de belleza antes de que nos enfrentáramos a la oscuridad que nos esperaba. Las calles, normalmente bulliciosas a esta hora con gente yendo a trabajar, parecían extrañamente vacías, como si el mundo contuviera la respiración en anticipación a lo que estábamos a punto de hacer. Mientras caminábamos, nuestras manos entrelazadas, repasamos mentalmente nuestro plan. Habíamos pasado la noche en vela, recopilando toda la evidencia que teníamos contra Patricia, documentos financieros, grabaciones de llamadas, testimonios escritos de personas que habían sido víctimas de sus manipulaciones. Todo estaba cuidadosamente organizado en una carpeta que Javier llevaba bajo el brazo, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto modo, lo era. Al llegar a la comisaría, nos detuvimos un momento frente a las puertas de cristal. Podíamos ver el ajetreo en el interior, oficiales yendo y viniendo, el zumbido constante de teléfonos y conversaciones. ¿Estás lista?, preguntó Javier, apretando mi mano. Respiré hondo, sintiendo cómo el miedo y la determinación se mezclaban en mi interior. Estoy lista, respondí. Entramos y nos dirigimos al mostrador de recepción. Una oficial nos miró con curiosidad. Buenos días, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Necesitamos hablar con alguien sobre un caso de fraude y extorsión. La oficial nos miró con más atención, detectando la seriedad en nuestras voces. Por supuesto, dijo. Esperen un momento, por favor. Minutos después, nos encontrábamos en una pequeña sala de interrogatorios, frente a dos detectives. El más mayor, un hombre de pelo canoso y ojos penetrantes, se presentó como Inspector Ramírez. Su compañera, una mujer joven de aspecto serio, era la detective Sánchez. Bien, dijo el Inspector Ramírez, abriendo una libreta. Cuéntenos qué les trae por aquí. Y así, comenzamos a desentrañar nuestra historia. Les hablamos de la casa de mi abuelo, de las deudas de Javier, de los planes de Patricia. Les mostramos los documentos que habíamos recopilado, les hicimos escuchar las grabaciones. Con cada nueva pieza de evidencia, veíamos cómo la expresión de los detectives se volvía más seria. Esto es bastante grave, dijo finalmente la detective Sánchez, hojeando los documentos. Si todo esto es cierto, estamos hablando de una operación de fraude a gran escala. Lo es, afirmó Javier, su voz temblando ligeramente. Y hay más. Mi madre, ella tiene conexiones. En el ayuntamiento, en los bancos, incluso en la policía. El inspector Ramírez levantó la vista bruscamente ante esto último. Esa es una acusación muy seria, señor Martínez, dijo, su voz grave. Lo sé, respondió Javier. Pero es la verdad. Y estoy dispuesto a testificar sobre todo lo que sé. Pasamos las siguientes horas declarando, respondiendo preguntas, proporcionando todos los detalles que podíamos recordar. Era agotador, emocionalmente devastador, pero también, de alguna manera, liberador. Por primera vez, sentíamos que estábamos haciendo algo, que estábamos luchando en lugar de simplemente reaccionar. Cuando finalmente salimos de la comisaría, el sol estaba alto en el cielo. Nos sentíamos exhaustos, pero también extrañamente energizados. Habíamos dado el primer paso, habíamos puesto en marcha la maquinaria de la justicia. Pero ambos sabíamos que esto era solo el comienzo. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras caminábamos de vuelta a casa. Javier se detuvo, mirándome con una mezcla de determinación y miedo en sus ojos. Ahora, dijo, nos preparamos para la tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía nos mantenía informados de los avances en la investigación, pero nos advirtieron que nos mantuviéramos alertas. Patricia, nos dijeron, probablemente sospecharía pronto que algo estaba pasando, si es que no lo sabía ya. Decidimos que no podíamos quedarnos en nuestro apartamento. Era demasiado fácil de encontrar, demasiado vulnerable. Con la ayuda de mi tía Sofía, nos mudamos temporalmente a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era un lugar modesto, pero seguro, rodeado de huertos de naranjos que me recordaban a la casa de mi abuelo. Mientras tanto, continuamos con nuestra propia investigación. Javier se puso en contacto con antiguos empleados de su madre, con personas que habían hecho negocios con ella en el pasado. Poco a poco, fuimos armando un mapa completo de las operaciones de Patricia, descubriendo conexiones y patrones que ni siquiera habíamos sospechado. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en la cocina de nuestra casa temporal, Javier se quedó repentinamente quieto, su rostro pálido.
Elena, dijo, su voz apenas un susurro. Mira esto. Me acerqué y miré el papel que sostenía. Era un informe bancario, aparentemente inocuo a primera vista. Pero cuando Javier señaló una serie de transacciones, sentí que se me helaba la sangre. Estos números, dijo Javier, coinciden exactamente con las fechas y cantidades de los préstamos que mi madre hacía. Pero mira el origen de los fondos. Seguí su dedo y vi un nombre que me resultaba familiar, Banco de Valencia. ¿El banco de tu padre?, pregunté, sintiendo cómo las piezas encajaban en mi mente. Javier asintió, su rostro una mezcla de shock y dolor. Mi padre, él debe haber estado involucrado todo este tiempo. Estaban usando los fondos del banco para financiar sus operaciones ilegales. Me senté, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Siempre habíamos pensado que el padre de Javier era simplemente una figura decorativa en los negocios de Patricia, pero esto cambiaba todo. Tenemos que informar a la policía, dije finalmente. Javier asintió, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Estaba a punto de entregar a sus propios padres a la justicia. No podía ni imaginar lo que estaba pasando por su mente en ese momento. Esa noche, después de hacer una llamada a los detectives para informarles de nuestro descubrimiento, nos sentamos en el pequeño porche de la casa, mirando las estrellas. El aroma de los naranjos nos envolvía, trayendo un poco de paz a nuestros corazones turbados. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Javier, su voz apenas audible. Me giré para mirarlo, viendo el dolor y la duda en sus ojos. Sí, respondí con firmeza. No es fácil, pero es lo correcto. Tus padres han hecho daño a mucha gente, Javi. Incluyéndonos a nosotros. Él asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. La sequé con mi pulgar, sintiendo como mi corazón se rompía por él. Lo sé, dijo finalmente. Es solo que una parte de mí todavía quiere protegerlos, ¿sabes? A pesar de todo. Lo abracé con fuerza, deseando poder absorber algo de su dolor. Lo entiendo, susurré. Son tus padres. Pero a veces, la forma más amorosa de proteger a alguien es hacerles responsables de sus acciones. Nos quedamos así por un largo rato, abrazados bajo las estrellas, encontrando consuelo en la presencia del otro. A pesar de todo el caos y el peligro que nos rodeaba, en ese momento sentí una extraña paz. Estábamos juntos en esto, unidos por algo más fuerte que el miedo o la duda. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. La investigación policial se intensificó, y pronto empezamos a ver los resultados. Se realizaron allanamientos en las oficinas de Patricia y en el banco. Se congelaron cuentas, se incautaron documentos. El imperio que Patricia había construido durante años comenzaba a desmoronarse. Pero con cada nuevo avance, crecía nuestra ansiedad. Sabíamos que Patricia no se rendiría sin luchar. Y teníamos razón. Una mañana, mientras desayunábamos, sonó el teléfono. Era la detective Sánchez. Señora Martínez, dijo, su voz tensa. Necesito que usted y su marido vengan a la comisaría inmediatamente. Ha habido un desarrollo. El camino a la comisaría fue un borrón de calles y edificios. Mi mente daba vueltas, imaginando 1000 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. Cuando llegamos, nos condujeron rápidamente a una sala de conferencias donde nos esperaban el inspector Ramírez y la detective Sánchez. Gracias por venir tan rápido, dijo el inspector. Tenemos noticias complicadas. Nos explicaron que, en respuesta a la investigación, Patricia había contraatacado. Había presentado una denuncia contra nosotros, acusándonos de difamación y de intentar sabotear sus negocios legítimos. Además, había filtrado información a la prensa, pintándonos como una pareja desesperada por dinero que estaba dispuesta a destruir a su propia familia por codicia. Los medios se están volviendo locos con esto, dijo la detective Sánchez, mostrándonos algunos titulares en su tablet. La opinión pública está dividida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a Javier, viendo mi propio shock reflejado en su rostro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. El inspector Ramírez nos miró con simpatía. Por ahora, mantengan la calma. Nosotros seguimos adelante con la investigación. Tenemos pruebas sólidas de las actividades ilegales de su madre. Pero necesitamos que ustedes estén preparados para lo que viene.
Salimos de la comisaría sintiéndonos aturdidos. Las calles de Valencia, normalmente tan acogedoras, ahora parecían hostiles. Sentía como si cada persona que pasaba nos estuviera juzgando, como si todos hubieran leído esos titulares sensacionalistas. Necesitamos un plan, dije finalmente, mientras caminábamos de vuelta a nuestro refugio temporal. Javier asintió, apretando mi mano. Sí, lo necesitamos. No podemos dejar que mi madre controle la narrativa. Esa noche, sentados en la pequeña cocina de nuestra casa temporal, comenzamos a trazar nuestro contraataque. Decidimos que era hora de contar nuestra historia, toda nuestra historia. No solo los hechos fríos y duros de la investigación, sino la verdad emocional detrás de todo. Contactamos con un periodista que conocíamos, alguien en quien confiábamos para contar nuestra historia de manera justa y equilibrada. Le ofrecimos una entrevista exclusiva, con la condición de que publicara la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La entrevista fue agotadora. Durante horas, Javier y yo desnudamos nuestras almas, contando cada detalle de nuestra odisea. Hablamos de la manipulación, del miedo, de la traición. Pero también hablamos del amor, de la fuerza que habíamos encontrado juntos, de nuestra determinación de hacer lo correcto a pesar del costo personal. Cuando el artículo se publicó, unos días después, fue como si hubiéramos encendido un fuego en medio de una tormenta. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Recibimos mensajes de apoyo de personas de toda España, de gente que había sido víctima de estafas similares, de otros que simplemente se conmovieron con nuestra historia. Pero también hubo backlash. Los aliados de Patricia en los medios nos atacaron con renovado vigor. Recibimos amenazas, algunas veladas, otras más directas. Hubo momentos en los que el miedo amenazaba con paralizarnos. Sin embargo, en medio de todo el caos, algo inesperado sucedió. La gente comenzó a hablar. Antiguas víctimas de los esquemas de Patricia empezaron a presentarse, compartiendo sus propias historias. Era como si hubiéramos abierto una compuerta, liberando un torrente de verdades largo tiempo reprimidas. La investigación policial cobró nuevo impulso con estos testimonios adicionales. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas pruebas de la extensión de la corrupción de Patricia y sus asociados. Una tarde, mientras Javier y yo estábamos sentados en el porche de nuestra casa temporal, viendo el sol ponerse sobre los naranjos, recibimos una llamada del inspector Ramírez. «Lo hemos logrado», dijo, su voz cansada pero triunfante. «Tenemos suficientes pruebas para presentar cargos. Patricia Martínez y varios de sus asociados serán arrestados mañana por la mañana». Cuando colgué el teléfono, me giré hacia Javier. Vi en sus ojos el mismo torbellino de emociones que sentía yo: alivio, tristeza, miedo, esperanza. «Se acabó», dije suavemente. Javier asintió, tomando mi mano. «No», dijo. «Apenas está comenzando». Y tenía razón. Sabíamos que el camino que teníamos por la mañana del arresto de Patricia amaneció con un cielo plomizo sobre Valencia. Javier y yo nos despertamos temprano, incapaces de dormir por la ansiedad y la anticipación. Nos sentamos en silencio en la pequeña cocina de nuestra casa temporal, bebiendo café y esperando noticias. El sonido del teléfono nos sobresaltó a ambos. Era el inspector Ramírez. «Se ha hecho», dijo sin preámbulos. «Patricia Martínez y sus principales asociados han sido detenidos sin incidentes. Les mantendremos informados de los desarrollos». Cuando colgué, miré a Javier. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias: alivio, dolor, confusión. «¿Cómo te sientes?», pregunté suavemente. Javier sacudió la cabeza, como si intentara aclarar sus pensamientos. «No lo sé», respondió finalmente. Es como si una parte de mi vida hubiera terminado. Como si todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí mismo, se hubiera desmoronado». Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo temblaba ligeramente en mis brazos. «Lo sé», susurré. «Pero estamos juntos en esto. Lo superaremos». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del arresto de Patricia y la desarticulación de su red de corrupción se extendió como un incendio por toda Valencia, y pronto por toda España. Los medios de comunicación estaban en frenesí, la opinión pública dividida entre aquellos que aplaudían la caída de un imperio corrupto y aquellos que simpatizaban con una familia aparentemente destrozada. Javier y yo nos encontramos en el centro de una tormenta mediática.
periodistas acampaban frente a nuestra casa temporal, llamaban constantemente a nuestros teléfonos. Decidimos mantener un perfil bajo, respondiendo solo a través de comunicados cuidadosamente redactados con la ayuda de nuestro abogado. Una semana después del arresto, recibimos una llamada inesperada. Era el abogado de Patricia. Mi cliente desea hablar con ustedes, dijo con voz neutral. En privado, sin abogados presentes. Es su decisión, por supuesto. Miré a Javier, viendo la lucha en sus ojos. Finalmente, asintió. De acuerdo, dije al abogado. Pero con una condición, la reunión será en terreno neutral, en presencia de un mediador. El abogado aceptó, y al día siguiente nos encontramos en una pequeña sala de conferencias en el juzgado. Patricia estaba allí cuando entramos, sentada al otro lado de una larga mesa. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más vieja. El naranja del uniforme de prisión contrastaba violentamente con su cabello perfectamente peinado. Javier, Elena, dijo, su voz sorprendentemente suave. Gracias por venir. Nos sentamos frente a ella, el mediador a un lado. Por un momento, nadie habló. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. ¿Por qué nos has llamado, madre?, preguntó finalmente Javier, su voz tensa. Patricia suspiró, pasándose una mano por el rostro. Por primera vez desde que la conocía, parecía derrotada. Quería verlos, dijo. Quería explicarme. Lo que siguió fue una confesión que nunca esperamos oír. Patricia nos habló de su infancia en un barrio pobre de Valencia, de cómo había jurado que nunca volvería a pasar necesidades. Nos contó cómo, poco a poco, había empezado a cortar esquinas, a hacer tratos cada vez más dudosos. No es una excusa, dijo, mirando a Javier con ojos llenos de lágrimas. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero quiero que entiendas, todo lo que hice, lo hice por ti. Para darte la vida que yo nunca tuve. Javier sacudió la cabeza, su voz temblando de emoción. No, madre. Lo hiciste por ti. Usaste a tu familia como excusa para justificar tu codicia. Patricia bajó la cabeza, aceptando las palabras de su hijo sin protestar. Cuando volvió a levantar la mirada, sus ojos se clavaron en mí. Elena, dijo. Sé que te he tratado terriblemente. Que he intentado manipularte, amenazarte. Lo siento. Realmente lo siento. La miré, buscando algún signo de la manipuladora que conocía. Pero todo lo que vi fue a una mujer rota, enfrentándose finalmente a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quieres de nosotros, Patricia?, pregunté suavemente. Ella sacudió la cabeza. Nada. No merezco nada de ustedes. Solo quería que supieran la verdad. Y pedirles perdón, aunque sé que no lo merezco. Cuando salimos de la sala de conferencias, Javier y yo nos sentimos agotados emocionalmente. Caminamos en silencio por las calles de Valencia, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, nos detuvimos en un pequeño parque. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Me giré hacia Javier, viendo el conflicto en sus ojos. ¿Qué piensas?, pregunté suavemente. Javier sacudió la cabeza, como si intentara aclarar sus pensamientos. No lo sé, respondió honestamente. Una parte de mí quiere creerle, quiere perdonarla. ¿Pero otra parte? Lo sé, dije, tomando su mano. Es complicado. Nos sentamos en un banco, observando cómo las sombras se alargaban a medida que el sol descendía. El aroma de los naranjos cercanos nos envolvía, trayendo recuerdos de días más simples. ¿Sabes?, dijo Javier después de un largo silencio. Cuando era niño, solía pensar que mi madre era invencible. Que podía hacer cualquier cosa, resolver cualquier problema. Ahora sabes que es humana, completé suavemente. Con todas sus fallas y debilidades. Javier asintió, apretando mi mano. ¿Crees que alguna vez podremos perdonarla?, preguntó. Suspiré, pensando cuidadosamente mi respuesta. Creo que el perdón es un proceso, Javi. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Tal vez, con el tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y cambios. Con Patricia en prisión y la investigación en curso, Javier y yo nos enfrentamos a la tarea de reconstruir nuestras vidas.
Lo primero que hicimos fue volver a nuestro apartamento en el centro de Valencia. Entrar en él después de tanto tiempo fue como entrar en la vida de otras personas. Fotos de tiempos más felices adornaban las paredes, recuerdos de una vida que parecía tan lejana ahora. Mientras desempacábamos nuestras cosas, encontré la vieja carpeta con los documentos de la casa de mi abuelo. La abrí, pasando los dedos por las páginas amarillentas. De repente, todo cobró un nuevo significado. Javi, llamé. Creo que sé lo que tenemos que hacer. Le mostré los documentos, explicándole mi idea. La casa de mi abuelo, el origen de todo este lío, podría ser nuestra oportunidad de hacer algo bueno. ¿Estás segura?, preguntó Javier, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y admiración. Asentí. Completamente. Y así, comenzamos a planear. Con la ayuda de un abogado, establecimos una fundación. La casa de mi abuelo se convertiría en un centro comunitario, un lugar donde las personas afectadas por fraudes financieros podrían recibir asesoramiento legal y apoyo emocional. Fue un proceso largo y complicado. Hubo momentos en los que dudamos, en los que el peso de todo lo que había sucedido amenazaba con aplastarnos. Pero nos mantuvimos firmes, apoyándonos el uno en el otro. Mientras trabajábamos en la fundación, la vida seguía su curso. El juicio de Patricia y sus asociados comenzó, atrayendo la atención de los medios de todo el país. Javier y yo fuimos llamados a testificar, reviviendo momentos dolorosos frente a un tribunal lleno de gente. Pero también hubo momentos de luz. Personas que habían sido víctimas de los esquemas de Patricia se acercaron a nosotros, agradeciendo nuestra valentía por hablar. Poco a poco, comenzamos a sanar, a reconstruir nuestra confianza en el mundo y en nosotros mismos. Una tarde, mientras supervisábamos las renovaciones en la casa de mi abuelo, Javier se detuvo de repente. Lo miré, preocupada. ¿Qué pasa?, pregunté. Él sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Nada, dijo. Es solo que, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Lo abracé, entendiendo exactamente lo que quería decir. Habíamos pasado por un infierno, pero habíamos salido al otro lado. Más fuertes, más sabios, más unidos. El día de la inauguración del centro comunitario llegó antes de que nos diéramos cuenta. El sol brillaba sobre Valencia, como si incluso el clima quisiera celebrar con nosotros. La pequeña plaza frente a la casa estaba llena de gente, vecinos, periodistas, incluso algunos políticos locales. Cuando corté la cinta roja, sentí como si estuviera cerrando un capítulo de nuestras vidas y abriendo otro nuevo. Miré a Javier, viendo el orgullo y el amor en sus ojos, y supe que habíamos tomado la decisión correcta. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Javier y yo nos sentamos en el porche de la casa, mirando las estrellas. El aroma a azahar llenaba el aire, trayendo recuerdos de mi infancia. ¿Sabes?, dijo Javier, rompiendo el cómodo silencio. Cuando todo esto comenzó, pensé que era el fin de nuestras vidas. Pero ahora es un nuevo comienzo, completé, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Él asintió, tomando mi mano. Gracias, dijo suavemente. Por estar a mi lado a través de todo esto. Por no rendirte conmigo. Le sonreí, sintiendo como mi corazón se hinchaba de amor. Somos un equipo, ¿recuerdas? En las buenas y en las malas. Nos quedamos allí sentados, mano en mano, mirando hacia el futuro que habíamos construido juntos. Un futuro que, a pesar de todos los obstáculos, se veía más brillante que nunca. El camino que teníamos por delante no sería fácil. Todavía quedaban heridas por sanar, confianzas por reconstruir. El juicio de Patricia continuaría por meses, tal vez años. Y sabíamos que siempre habría personas que nos juzgarían por nuestras acciones. Pero mientras estuviéramos juntos, sabíamos que podríamos enfrentar cualquier cosa. Habíamos pasado por el fuego y habíamos salido más fuertes. Habíamos enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera, y habíamos elegido hacer lo correcto. Y al final, eso era todo lo que importaba. No el dinero, no el poder, no las apariencias. Sino la verdad, el amor y la fuerza para hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Mientras las estrellas brillaban sobre nosotros y el aroma a azahar llenaba el aire, Javier y yo miramos hacia el futuro con esperanza. Un futuro que habíamos construido con nuestras propias manos, sobre los cimientos de la honestidad y el amor.
Y así, en esa noche estrellada en Valencia, comenzó el siguiente capítulo de nuestra historia. Una historia de redención, de segundas oportunidades y de la fuerza inquebrantable del amor verdadero.